Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tú vas. Hola hermanos, Dios les bendice. Estamos una vez más en la clase ahora 14 ya. En lo personal me faltan 2 clases más y terminamos este curso de verdades fundamentales y esos principios de relación que nos ayudan a estar siempre en Cristo y de la forma que Él estableció. De la forma que Dios estableció, nos relacionamos con Él. Esta clase se llama El fruto del Espíritu Santo que quiero compartir con usted. Busque por favor su cuaderno para tomar notas, un lugar en el que a usted le guste estar para ver esta transmisión, esta clase, y invite a alguien, ¿sí? Tuvimos algunas fallas el día para grabar o para pasarle la transmisión el día lunes, así que lo estaremos haciendo de ahora en adelante. Los martes a las 8 de la noche estará siendo transmitida la clase. Bueno, nuestra clase se llama El fruto del Espíritu Santo, y para hablar del fruto del Espíritu Santo necesitamos recordar la plataforma que teníamos antes para vivir, ¿verdad? La estructura que nos conformaba, la naturaleza de la que participábamos, que nos hacía vivir de manera diferente a la vida en el Espíritu. Pensando esto, pondremos como inicio de plataforma nuestra vieja naturaleza, o recordándola, ¿verdad? Pablo habló muy claramente en la carta a los Gálatas acerca del camino de la gracia y de la ley. La ley era algo que nos poseía, a quien le pertenecíamos, y dice allí en Gálatas que se excluyen la ley y la gracia mutuamente, no pueden coexistir. El camino de la ley hace que la salvación dependa del logro humano y no del favor de Dios. Eso es lo que nos sucedía en la ley, y intentábamos, le echábamos ganas, pero nada podíamos alcanzar, porque de ahí depende la ley. De esa forma está con esa estructura, en esa naturaleza, ¿verdad?, que no puede alcanzar a Dios. Todo depende del favor de Dios. Ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud de la ley ahora. Todo depende de su gracia y de su favor. Vivimos en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Y Pablo nos da unas recomendaciones por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos enseña el Señor acerca de andar bajo la guianza del Espíritu. Es la nueva estructura en el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con una nueva naturaleza, ¿sí? Nos enseña a no satisfacer los deseos de la carne, porque ahora estamos en la gracia, en el favor de Dios, en el nuevo pacto, en una nueva naturaleza. Dice ahí Pablo que los deseos del Espíritu son contra la carne y los de la carne son contra el Espíritu. Sin embargo, dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no estamos bajo la ley. Ahora el Espíritu de Dios nos habita, somos guiados por Él y nos dejamos guiar por Él, y entonces estamos viviendo bajo el favor de Dios, ya no bajo la ley. Bajo aquella naturaleza y viviendo bajo la ley antes de venir a Cristo, ¿verdad?, se manifestaban las obras de la carne, porque eso era lo que nos guiaba. Manifiestas, dice Pablo ahí en Gálatas 5,
son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿verdad? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y muchas otras cosas semejantes a estas, dice la palabra de Dios. Quienes practican estas cosas, o sea, quienes las tienen como hábito, que eran parte de nuestra vida antes de estar en Cristo, quienes las tienen como una costumbre, como un estilo de vida, no heredarán el reino de Dios. Era imposible para nosotros, en nuestra naturaleza, bajo la ley, sin Cristo Jesús en nuestro corazón, heredar el reino de Dios. Pero al nacer de nuevo, al nacer del agua y del Espíritu, hemos entrado y podemos ver la gracia de Dios, el mundo espiritual, el reino de Dios, heredar el reino de Dios, como dice Gálatas, ¿verdad? Así que ya no practicamos esas cosas. Nosotros nos hemos equivocado algunas veces y mencionamos un espíritu de adulterio, un espíritu de fornicación, un espíritu de homicidio, pero dice ahí que son obras de la carne, y hemos reprendido por muchos años esos espíritus, pero tienen que ver con una naturaleza, con la responsabilidad del hombre. No tienen que ver con culpar y hacer responsables a entes espirituales, ¿verdad? Dice Pablo que como vivíamos bajo la ley y estábamos en ese estilo de vida, en esa forma de vivir según la carne, no heredábamos el reino de Dios. Así que es muy importante, no podíamos heredar el reino de Dios. Muy importante saber que la nueva estructura que nos conforma es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, habitándonos, siendo nosotros su morada. La nueva estructura tiene que ver con una nueva naturaleza, es el nuevo pacto, es la vida de Cristo, su vida en nosotros. Y vamos a hablar entonces del fruto del Espíritu, o sea, del resultado de nuestra relación con Dios en su Espíritu, ¿verdad? Da un fruto, dice la palabra de Dios. Todas las características o manifestaciones del fruto del Espíritu tienen que ver con la formación del carácter de Cristo en nosotros, con su naturaleza, pues ninguna de ellas, de estas partes del fruto, es una manifestación espectacular o llamativa en sí misma. Son el resultado entonces de nuestra relación con el Señor Jesucristo, de su formación en nuestra vida. Él está siendo formado en nosotros. Ese es el propósito de Dios, que Él sea formado en nosotros. Esa es la meta de Dios, que Cristo sea formado en nuestra vida. Todas esas características del fruto del Espíritu son cualidades extraordinarias de un carácter firme y sólido como el de Cristo. Así es el carácter de Él, y eso espera que se manifieste en nuestra vida al Cristo ser formado en nosotros. No son chispazos, no son que de repente nos sentimos bien y ayunamos y oramos y entonces producimos el fruto, sino más bien son esas cualidades extraordinarias de ese carácter firme y sólido como el de Cristo. Es el resultado de un caminar con Él, de una formación de su vida en nuestra vida, de una experiencia diaria, cotidiana de relación con Él. No es que de pronto se nos salga la mansedumbre, así como que no sabemos, sino que estamos conscientes de su vida en nosotros, ¿verdad? Así que una de las primeras características de este fruto, de su carácter siendo formado en nosotros, es el amor, el que vamos a referirnos esta mañana para empezar. Son 9 características dentro de ese fruto, ¿verdad? En la Biblia, el apóstol Pablo se refiere por el Espíritu Santo como al fruto del Espíritu, ¿sí? No a los frutos, sino al fruto, ¿sí? A la formación de su carácter en nosotros. Amor viene en 4 palabras, por lo menos, ¿verdad? En la Escritura, ¿sí? Y cada una tiene un significado. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el amor eros.
El término en el Nuevo Testamento en griego es ágape, cuando hablamos de ese amor, de esa formación del carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? No, es una palabra no común, el amor ágape, para empezar. ¿Sí? En griego hay 4 palabras en amor, dijimos. La primera es eros y tiene que ver con el amor sexual de un hombre hacia una mujer o viceversa. Es un amor que tiene que ver con pasión, ¿sí? Natural, eros, que es un amor que existe. También la Biblia se refiere al amor filia, ¿verdad? Que es el amor cálido hacia nuestros familiares, el amor filial hacia nuestros allegados. Es algo del corazón y sus sentimientos, ¿verdad? Que no es malo, que siempre guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Vemos el amor storge, significa más bien afecto y se aplica particularmente de padres a hijos, ¿sí? El amor que fluye de un papá a un hijo, de una mamá a un hijo. Pero tenemos, decía al principio, el amor ágape, que significa benevolencia invencible, que lo tenemos ahí en nuestras presentaciones. Es una benevolencia invencible, porque así es Dios. Dios es invencible, no hay nada que pueda vencer este amor ágape, esta característica del fruto del Espíritu. Es decir, si alguien quiere hacernos daño por medio de insultos, de injurias o de humillaciones, eso no nos obligaría a buscar otra cosa que no fuera amor, responder con amor, responder con ese amor invencible. No hay nada que pueda vencer ese amor. Frente a un insulto, frente a una injuria, siempre va a vencer el amor de Dios, que es el amor ágape y que es el que tiene que fluir en nuestra vida como parte del carácter de Cristo. Cuando injuriaron a Jesús, cuando lo quisieron dañar y lo quisieron humillar, Él no fue obligado a contestar como ellos le estaban haciendo, o de la forma que ellos estaban actuando en contra de Él, sino que Él contestó con el amor de Dios allí en la cruz, con ese amor ágape. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Ese amor atañe a la mente también, a las emociones, por supuesto, tiene que ver con decisión y a la voluntad de la persona. O sea, es un amor que envuelve todo el ser humano, su mente, su voluntad, sus emociones, todo eso, ¿verdad? Es el amor perfecto, es el amor perfecto de Dios en nosotros para producir respuestas, soluciones, acciones, aquellas cosas que vienen en contra nuestra todos los días. Y ese es el gran amor de Dios. Entonces estamos hablando de que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Estamos hablando del fruto del Espíritu, del resultado de la formación de la vida de Dios en nuestra vida. El número 2 tiene que ver con gozo. En griego es cara, ¿verdad? Describe el gozo que tiene fundamento en Dios. No es algo que tiene fundamento en una circunstancia de la vida, en una circunstancia, en un suceso, sino que se fundamenta en Dios. Es algo que es producido por Dios mismo en nosotros. Y quiero leer con usted algunas escrituras, no todas, para avanzar. Por ejemplo, la Biblia, o tengo allí como escritura el Salmo 30, el versículo 11, dice ahí: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, de gozo, un gozo fundamentado en Dios, ¿verdad? Dice el salmista, o el encabezado de su salmo, el capítulo 30, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. No una muerte física solamente, sino una muerte que nos había separado de Dios. O sea, es un gozo que solamente puede producir y estar fundamentado en Dios y puede ser producido por Dios. Y tenemos ahí varios versículos más
donde usted necesita leer. Si nos equivocamos, nos llama, ¿verdad?, al escribir los versículos y nos pregunta. No es la alegría, este gozo, que proviene de las cosas terrenales o de los triunfos superficiales. Por supuesto que nos dan gusto muchas cosas, ¿verdad? Nos da gusto el día de la quincena, nos alegramos de tantas cosas en la vida que no tienen nada de malo. Pero este gozo, como está fundamentado en Dios, es algo que nada lo puede quitar. Incluso pensar en una falla, en un fracaso, en una circunstancia adversa, el gozo fundamentado en Dios permanecerá en nuestra vida como parte de ese carácter de Dios, y es algo que nada ni nadie nos puede robar. No tiene su origen en el triunfo sobre alguien con quien se hubiese estado en rivalidad. Es decir, le pasa algo a alguien de pronto que había estado siendo rival a nosotros, enemigo quizás, y no nos alegramos. En eso no se fundamenta el gozo y nos da gusto que le vaya mal a alguien, ¿verdad? Ese gozo tiene finalmente su origen en Dios. Y esa es una característica del carácter de Cristo en nosotros formándose. Somos gente de gozo, somos gente que se fundamenta para experimentar esa característica del fruto del Espíritu Santo solamente en Dios, ¿verdad? Solamente en Dios. También tenemos la paz como característica de este fruto. En griego es eirene. Se aplica a la tranquilidad, se aplica a la serenidad, se aplica a la tranquilidad que goza un pueblo o país bajo el gobierno justo de un buen gobernante. Y es lo que nosotros experimentamos y desarrollamos en nuestra vida, porque hay alguien que nos gobierna de manera justa, que es Dios. Por eso hay paz en nosotros en medio de las adversidades, en medio de gobiernos incluso que no ayudan, no abonan al bienestar muchas veces de una nación, o en este caso de la nuestra. Nosotros podemos vivir en paz porque el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros por el Espíritu y está dando fruto. Paz no significa simplemente libertad de las dificultades, ¿sí? De pronto podemos decir, híjole, es que no hay nada de dificultades, por fin estoy en paz. No, en medio de las dificultades usted y yo podemos experimentar esta parte del fruto, porque quien gobierna a nuestra vida y todo lo que vemos, lo entendemos, lo creemos, estamos seguros que es Dios, el juez justo, el gobernante justo, el rey justo. Más bien todo aquello que tiene que ver con el bien supremo del hombre. Así que como nos ha rodeado el bien de Dios, el bien y la misericordia que nos siguen todos los días de nuestra vida, podemos manifestar, no solo experimentar en nosotros la paz, sino manifestarla en medio de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad aún. La paz es la serenidad de un corazón que sabe con plena conciencia que nuestro tiempo está en las manos de Dios y no en los niveles de circunstancias, de dificultades, de problemas, de adversidades, sino es un corazón, ¿verdad?, que está sereno porque entiende en su conciencia, en su mente, que su tiempo está en las manos de Dios. Y eso es paz. Eso es paz, estamos en las manos de Dios. Por eso tú puedes ser formado, ¿verdad?, en ese carácter y producir ese fruto, ¿sí? Número 4, parte del fruto es la paciencia. En griego es macrotomia, en griego. La paciencia que no tiene que ver con esa paciencia que no se usa con respecto a cosas o acontecimientos, más bien se usa respecto a las personas, ¿verdad?
nos podemos sentir impacientes respecto de las personas, ¿sí? O acontecimientos más bien, pero tiene que ver con personas, es decir, es la gracia del hombre que pudiéndose vengar acerca de otro hombre, no lo hace, es paciente, ¿verdad? En su corazón. Dice aquí, es la manifestación del que es lento para la ira. O sea, tienes o puedes responder bajo una naturaleza que ya está muerta en nosotros. Puedes responder con venganza, porque estás impaciente, ¿verdad? Puedes responder con ira pronta, ira rápida, enojarte rápido, pero nosotros podemos experimentar esa manifestación como la que Dios experimenta y manifiesta, que es lento para la ira. Ese es nuestro Dios y es su carácter que quiere poner en nosotros a través de ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia. No quiere decir que no tenemos ira, que Dios no la tiene, pero somos lentos para ella. Y a eso se refiere la palabra de Dios cuando habla de paciencia, del fruto del Espíritu, de la paciencia. Y para esto vamos a leer el primer versículo también al que estamos refiriéndonos allí en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que su paciencia te guía al arrepentimiento? Cuando Él es paciente y su ira no viene pronto sobre el hombre, todo eso guía al hombre a arrepentirse, porque ve a un Dios perdonador, a un Dios que es paciente. Es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Cuando practicamos esa paciencia, esa gracia que Dios nos ha dado en ese fruto, en esa característica del fruto del Espíritu, de no vengarnos, ¿verdad? De no hacerlo, de esperar con paciencia. Veamos el número 5 o la característica 5 del fruto del Espíritu, que es benignidad. En griego es krestotes. Es un término práctico. Vamos a ver Tito para empezar en esta característica del fruto. Tito capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios ahí. 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, se manifestó la bondad, la benignidad, ¿verdad? Vimos ahí en Romanos 2:4 acerca de la benignidad también, y vamos a ver 2 de Corintios para hacerlo más amplio esta parte, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Pablo está diciendo que no damos a nadie, desde el versículo 3, ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en benignidad, dice Pablo ahí. En los versículos que seguimos leyendo, se está recomendando como alguien que vive produciendo por el Espíritu de Dios ese fruto, de ese carácter de Dios, como apóstol, como siervo, de una manera madura, responsable. Ellos pueden decir de esa forma, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que hay en él benignidad. Benignidad tiene que ver con un vino añejo, que es Crestos, o sea, entre más añejo, más suave. El carácter de Cristo es más formado en nosotros, más suave. A veces parece lo contrario, ¿verdad? Parece que entre más grandes, viejos, adultos, nos volvemos más amargados, más enojones, pero no.
La palabra de Dios nos demuestra ahí cómo Pablo está, el fruto del Espíritu está manifestándose en su vida, y entre más maduro, más suave. El yugo de Cristo, dice la Biblia, que es Crestos, es suave. Llevad mi yugo, dice, porque mi yugo es fácil, es suave, no lastima, ¿verdad? Es benigno, no roza, no fastidia ni mortifica. Así es el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos quejamos en la vida, cuando el fruto del Espíritu no estamos dejando que se manifieste ese carácter de Cristo en nosotros, entonces algo nos molesta, todo es fastidioso, algo nos mortifica, ¿verdad? La idea general entonces de la benignidad, es la de una amable bondad. Así es el yugo de Jesucristo. Así somos nosotros al estar en relación con Cristo por su Espíritu Santo. La bondad, en griego agatosine, es la más amplia expresión de la bondad. Es muy bonito esta parte, fíjese bien. Es la virtud equipada para cada momento, la capacidad que tiene una cosa para producir un efecto real, dice el diccionario en Google. ¿Cuál es la diferencia? La bondad puede reprochar, corregir y disciplinar, pero la crestotes, la benignidad, solo ayuda, produce suavidad, pero esta bondad corrige y disciplina, ¿verdad? Es una bondad, una expresión, la más amplia expresión de bondad, dice aquí. Es una virtud equipada para cada momento, o sea, es la capacidad que tiene una cosa para producir un efecto real. Es una capacidad divina en nosotros, una característica de este fruto, ¿verdad? De esta formación del carácter de Cristo, que produce un efecto real en nosotros. El Hijo de Dios necesita de una bondad que sea amable, o sea, nosotros, pero al mismo tiempo que sea enérgica. O sea, no solamente ser bueno, gente buena hay mucha, pero necesita ser enérgico, hablar con amor, pero hablar la verdad, como dice el apóstol Pablo, hablar la verdad en amor, no de forma cruda, sino correcta, perfecta, como es la verdad de Dios. Así que cada uno de nosotros necesitamos de esa bondad que es amable, pero al mismo tiempo es enérgica. Esa es otra característica. Vamos en el número 7, que es fe. En griego corriente esa palabra es común para confianza y fidelidad. Alguien confiable, hermanos, el carácter de Cristo que es formado en nosotros produce gente confiable, ¿verdad? Gente fiel, ¿sí? Gente muy confiable que puede tener quizás un error, pero tú puedes seguir confiando en esa persona, ¿sí? No, si vuelve a cometer el mismo error, no puedes volver a confiar en esa persona. Pero si se arrepiente, si deja que Cristo siga siendo formado en ese Hijo de Dios, en su vida, tú puedes volver a confiar. Es así Dios con nosotros. Porque tenemos desaciertos en nuestra vida, pero Dios vuelve a confiar en nosotros, porque su carácter está siendo formado en nosotros. Es la característica del hombre digno de confianza. Pablo dijo: le doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel para el ministerio. Por fiel. Dios nos ha visto como fieles porque su carácter está siendo formado en nuestro corazón. Así que es otra característica del fruto. La octava, estamos terminando, es la mansedumbre. En griego es praotes. Vemos algunos incisos. Mansedumbre, el primer inciso de esta palabra del fruto, mansedumbre, es sumiso a la voluntad de Dios. Mateo 5:5, vamos a verlo, vamos a leerlo. Mateo 5:5 dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, mansedumbre, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sumisos a la voluntad de Dios.
Inciso B, dócil, no solo sumisos, dóciles. El hombre que no es demasiado soberbio para aprender. ¿Cuántos de nosotros somos dóciles? ¿Cuántos de nosotros llegamos a un lugar o llegamos a la iglesia y cuando alguien empieza a predicar, cuando alguien empieza a hablar, decimos, eso ya lo sabemos? Pero alguien dócil se refiere al hombre que no es demasiado soberbio para seguir aprendiendo o para aprender. El versículo de Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que llevamos la segunda característica de mansedumbre. Nos sometemos a la voluntad de Dios para heredar lo que Dios tiene para nosotros. Además somos dóciles, ¿verdad? Con mansedumbre podemos recibir la palabra de Dios implantada, ¿verdad? Dejamos de ser soberbios y aprendemos. Dejamos de esos pensamientos de que eso ya me lo sé. Otra vez lo mismo, nos sentamos y escuchamos a Dios siendo mansos. No solo a Dios, cuando alguien quiere o tiene un mensaje para nosotros, un consejo, una plática, ¿verdad? Necesitamos dejar de ser soberbios, porque es la manera de seguir aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos, ¿sí? Considerado, dice el inciso C, 1 Corintios 14, 21. Vamos a ver ese versículo que la Biblia nos habla de mansedumbre. 1 Corintios, dije 14 y es 4, ¿verdad? Es 4. Es 4, 21. Aquí está. Dice la palabra de Dios, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esa palabra la enseña Dios, ¿verdad? Para hablar acerca de ser considerados. Voy a ser considerado, dice Pablo, voy a ir a vosotros. Ellos eran una iglesia que estaban pasando por momentos difíciles, donde personas de la congregación habían pecado, ¿verdad? El adjetivo praus de esa palabra se aplica a un animal domesticado. Sí, por supuesto que nosotros somos hijos de Dios, pero usted conoce un animal domesticado, usted le dice siéntate y se sienta, si es el doki. Bueno, no creo que sea con el doki, pero usted habla con ese animal y esa es la idea de esa palabra. Y Dios está diciéndonos que cuando somos mansos, entonces somos sometidos, sumisos a su voluntad. Somos dóciles, nos sentamos para aprender y somos considerados también. Tipifica la cualidad del hombre que se enoja, pero solo en el momento debido. Así que no sientas culpa cuando te enojas. A veces sentimos esa culpa, pero debemos de aprender, ¿verdad? ¿Cómo enojarnos? ¿En qué momento vamos a enojarnos? Y podemos hacerlo, pero solo en el momento debido. Sentir ese enojo, experimentarlo, manifestarlo, solo en el momento debido. Es una cualidad que nosotros adquirimos cuando ese carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Es un dominio propio que solo Dios puede dar, no tiene que ver contigo. Tú y yo nos enojamos como cerillos, ¿verdad? Rápido, nos raspan, tenemos tantita fricción y ya estamos bien encendidos. Pero es esa cualidad de Dios, ese dominio propio que solo Dios puede dar. Praotes refiere al espíritu sumiso a Dios, entonces, dócil en todo lo bueno y considerado para su prójimo o para con su prójimo. Necesitamos aprender a hacer esas tres formas de mansedumbre en nuestra vida, que sean formadas para manifestar la vida de Dios en el Espíritu, para ser guiados por Él. Y por último tenemos templanza, hermanos, en griego, krateia, ¿verdad? En griego. Es el dominio propio de aquel espíritu que ha dominado sus deseos y amor al placer. Agarramos esas características, esas actitudes
que ha dominado sus deseos y amor al placer. Eso que te hacía sentir placer, tú lo dominas porque hay templanza en tu vida, ¿verdad? Se aplica a la disciplina que los atletas ejercen sobre su propio cuerpo. Dominan esa parte los atletas, ¿verdad? Bueno, en el caso de un atleta natural, domina aquellas cosas que le producen placer, grasas al comer, ¿verdad? Pero luego lo domina otra cosa en el caso de atletas, ¿verdad? Sin estar pensando en criticar, lo domina después la vanidad de que se ve bien su cuerpo y otras cosas. Pero bueno, se aplica a la disciplina que los atletas ejercen sobre su propio cuerpo, la templanza. Y habla también del dominio de hijos de Dios del sexo. Eso lo vamos a ver en 1 Corintios 7:9. Dice ahí: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí? Hay un dominio de los hijos de Dios sobre ese tema muy importante de la sexualidad. Y tú puedes ser soltero, puedes ser casado, pero Dios nos puede ayudar formando esa parte del carácter en nosotros, dándonos templanza, ¿verdad? Pablo dice, hay unos que pueden tener templanza y pueden dominar esa parte porque es el don que se les dio, ¿verdad? Dice Pablo. Pero si no es así, cásate mejor, ¿sí? Dios nos ayuda y en esa área importante de nuestra vida, siendo solteros y siendo casados. En el griego corriente se aplica la virtud del emperador, que jamás permite que sus intereses privados influyan en el gobierno del pueblo. Y así es la templanza, ¿verdad? Tú eres ese que gobierna en el nombre de Cristo y no permites que aquellos deseos muertos, aquella naturaleza muerta, ¿verdad?, se interponga, influya en ese gobierno que Dios te ha dado en la nueva naturaleza. Hablamos entonces del fruto del Espíritu como como parte, ¿verdad?, que resultados y de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Dios nos ha llamado a ser grandes hijos de Él nos ha llamado a ser, ¿verdad? Nosotros podemos obtenerlo, ¿sí? Él nos ha dado herramientas, nos ha dado su naturaleza que tiene que ser formada, desarrollada, madurada en nosotros. Podemos pensar en que entonces el ser cristiano es difícil, ser hijo de Dios es difícil. No, si andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, porque esos deseos son contra el Espíritu, decíamos al principio. Gálatas capítulo 5. Así que por supuesto que podemos en el nombre de Jesús y a través de ese Espíritu que ya nos habita. Dejemos crecer nuestra relación con el Espíritu de Dios, con Dios, que Cristo se nos revele. La Biblia no es un libro en el que debemos de estar parados solamente frente a una pedagogía. Es una pedagogía divina, es una enseñanza divina. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Así que cada parte de la palabra de Dios nos ayudará a desarrollar el carácter de Cristo, sobre todo este principio de relación que es el fruto del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado y nos está llamando a caminar, a vivir en esta nueva estructura de vida, en esta nueva naturaleza, en este nuevo pacto que no tiene que ver el Nuevo Testamento con que es el nuevo porque se escribió después de Cristo, sino porque nos da una nueva naturaleza para vivir según su voluntad, su carácter, su vida, vivir la vida de Él y no la nuestra. Yo quiero dejarle una tarea, describa, número 1, el fruto, ¿qué es el fruto del Espíritu? En sus propias palabras. Haga un resumen de la lección con sus propias palabras y ore acerca de lo que Dios le reveló en esta lección. Vamos a orar, quiero orar con usted para terminar. Padre,
Gracias en el nombre de Jesús, porque nos has dado en tu palabra, en la revelación de tu palabra y por el Espíritu Santo que nos habita, que produce un fruto en nosotros, nos has dado las herramientas, las capacidades, las virtudes para vivir una vida según tu voluntad, una vida de gobierno, una vida, Señor, de conquista, una vida de altura, una vida de nivel en ti, Padre. Así que gracias por esta palabra, gracias y ayúdanos a desarrollar ese fruto en nosotros, a manifestar ese carácter de Cristo en nosotros. Ayúdanos, queremos ponernos en tus manos, ser sumisos, Señor, ser dóciles para seguir siendo enseñados por ti y recibir esa palabra implantada. No es una palabra que viene de afuera, sino que se produce por la revelación de tu Espíritu dentro de nosotros, que se implanta y que produce fruto en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos. Te doy gracias por cada hijo, hija que nos ve y escucha este mensaje, esta enseñanza que viene de ti. Gracias por todo, Señor, lo que haces por nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendice, hermanos. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Próximo martes 8 de la noche.